El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Queridos hermanos, estamos llegando a tu hogar por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno. Damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez, hermano, a través de redes sociales se unen en este momento al culto familiar. Doy la bienvenida, hermano, a todos aquellos matrimonios, familia, el hogar, institución sagrada del Señor. Este día, hermanos, el Señor va a ministrar, el Señor va a hablar el orden divino de la casa y queremos, hermano, que lleves lápiz y papel, abras la Biblia, porque todo lo que se testifica en el culto familiar está basado a lo que dice la palabra de Dios. El cimiento del ministerio de oración y de culto familiar es la voz de Dios a través de un escrito está. Hermano querido, bienvenido seas. Damos la bienvenida a todos los ministerios de oración, las cadenas de oración, que están orando, hermano, por el matrimonio, por la familia. Estamos bendecidos, hermano, como familia, como matrimonio. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio de 44 años de casado, con hijos, nietos, bendecidos al Señor por la familia. Queremos darte la bienvenida a ti, querida hermana, familia de Dios, que están llevando el culto familiar. De lo que se va a testificar en este día es la primera escuela. De eso se va a hablar y es lo que Dios dejó desde un principio para las madres, la primera escuela. Y todo eso va a estar siendo comprobado con la palabra de Dios. Este día, Sergio, estamos agradecidos por el culto familiar, porque es un altar de adoración el que llevamos al Señor con nuestra familia. Así es. Bienvenido. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de Dios, primeramente, y después de cada uno de ustedes, agradecidos con el Señor por el don de la vida que nos presta.
y también porque a través de los medios de la comunicación nos da la oportunidad para venir y ser ministrados por el mismo Espíritu de Dios, porque Él nos habla a través de su santo registro. Es por eso, hermanos, que antes de abrir su santa palabra, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que Él abra nuestros oídos espirituales, prepare nuestro corazón, para que nos traiga esa palabra de amor, de bondad, esa palabra de instrucción, de enseñanza, pero también esa palabra de exhortación. Y es por eso, hermanos, que nos vamos a encomendar para que este tiempo del culto familiar esté guardado y esté respaldado por el Espíritu Santo. Es por eso que, siguiendo el ejemplo bíblico, vamos a doblar nuestras rodillas físicas para elevar nuestras plegarias delante de la presencia de Dios. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Él, cada vez que buscaba la presencia del Padre en su intimidad, se retiraba a un lugar secreto, a un lugar privado, donde Él exclamaba y le pedía en súplica y en ruego a nuestro Señor, a manera de intercesión, por las necesidades que Él veía que el pueblo necesitaba. Pero la Escritura dice que Él doblaba sus rodillas físicas, pero no solamente sus rodillas, sino que su tez, su rostro, lo ponía sobre el piso, en señal de humildad, en señal de reverencia. Y es por eso que nosotros, hermanos, doblamos nuestras rodillas, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor, en señal de reverencia, en señal de humildad, delante de la presencia de Dios. Le invitamos a que, si tiene usted en su corazón esa disposición de acompañarnos puestos de rodillas, vamos a elevar nuestras plegarias a nuestro Señor. Pero si por alguna circunstancia usted está incapacitado, tal vez esté en cama y no pueda levantarse, doble sus rodillas espirituales. De igual manera, a todos aquellos que tienen el deseo de unirse a la oración, pero que están en un lugar público, no se preocupe, hermano, doble sus rodillas espirituales y hagamos un vallado en oración. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la presencia de su Santo Espíritu. Nos vamos a postrar de rodillas. Amoroso Padre Celestial, una vez más en este día, elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia, agradecidos contigo por el precioso don de la vida que tú nos prestas. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu trono de la gracia, pidiéndote primeramente, Señor, que perdones nuestras faltas, porque te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Por favor, Señor, ya no traigas más a memoria la falta cometida, porque la hemos reconocido y la hemos confesado. Inclina tu santo oído, Señor, y por favor, ven a llenar ese vacío que está en nuestro corazón por alguna necesidad que tengamos. Es por eso, Señor, que siguiendo tu instrucción bíblica, oramos los unos por los otros, porque así tú lo demandas. Pidiéndote, Señor, que tomes a bien, Señor, que toda oración que en esta hora se levante, Señor, a manera de intercesión, a manera de ruego, a manera de súplica, tú la escuches, Señor. Hay hermanos y hermanas, Señor, que tienen una necesidad personal. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y conforme a nuestra fe, Señor, pero sobre todo, conforme a tu voluntad, tú nos traigas una pronta respuesta. Ponemos este tiempo del culto familiar en tus manos, rogando la presencia de tu Santo Espíritu, para que nos ministre a través de lo que has registrado en tu santa palabra. Que estas palabras de vida, de esperanza, caigan en nuestro corazón y fructifiquen al 100 por uno, porque es una promesa tuya. En el nombre de Jesús, Señor, elevamos esta oración humildemente, Señor, poniendo los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús delante de ti. Para quien sea todo honor y toda gloria, Señor, te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Agradecimiento en este día, querido hermano. El tema, la primera escuela. ¿Dónde se llevará esa enseñanza? En el hogar. Estamos, hermano, en este día pidiendo a Dios su dirección para toda familia, para el matrimonio, para los hijos. Y quisiéramos, hermano, llevar lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios, hermano, habla siempre pidiendo a los padres, a la familia, que sigamos el consejo que el Señor nos deja. En Proverbios, hermano, capítulo 1,
versículo 8, dice así la palabra de Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hermano, esto que menciona el Señor es un mandato divino. Cuando los hijos están sujetos a obediencia, cuando están sujetos a oír la voz de Dios y sobre todo la dirección de la madre, que es la que pasa más tiempo con los hijos. Hermano, esto lo demanda Dios en la familia. Por eso este día, hermanos, queremos llevar esa palabra de consuelo, esa palabra de amor a las madres, a los padres, siguiendo, hermanos, esa enseñanza que Cristo desde pequeño fue instruido en el camino de Dios. Por eso estamos llevando en este día la palabra de Dios. Amén. Quisiéramos, Sergio, de lo que se va a hablar la primera escuela. Amén. Cómo Dios dirige a los padres, cómo Dios da enseñanza para esa dirección que se tiene que llevar a los hijos. Así es. La Biblia, hermanos, es muy abarcante en cuanto a la enseñanza y a la responsabilidad que el Señor nos da a nosotros como los padres para la instrucción hacia nuestros hijos. Recordemos, hermanos, que la familia es la base de la sociedad. Dios la estableció por su propia voluntad desde el jardín del Edén y en función a esa unidad que se forma a través del hombre y la mujer, para que a través de ellos viniera la procreación de los hijos, se forma la familia. Entonces el Señor a nosotros como padres nos considera como agentes de Dios para instruir a nuestros hijos. Y es en el lugar donde empieza la educación del niño. Por eso el tema de hoy se llama la primera escuela. Pero ¿quiénes son sus maestros? Los maestros de los niños somos nosotros, los padres. Y los padres son los encargados de instruir lecciones de vida hacia nuestros hijos. Pero ¿qué tipo de lecciones? Lecciones de respeto, lecciones de obediencia, lecciones de dominio propio. Toda influencia educativa que se cimiente y que se imparta en el hogar va a ser para buscar su vida eterna, porque ese es el propósito de la educación en el hogar. Es bueno que nuestros hijos sean instruidos en las escuelas seculares para que ellos adquieran un conocimiento teórico, un conocimiento práctico, para que ellos se preparen para afrontar esta vida. Es por ello que ellos adquieren oficios, profesiones, y está bien, porque ellos se preparan para esta vida. Pero la primera preparación, hermanos, que nosotros debemos de poner por delante, antes que la educación secular, es la educación que nos va a llevar para la vida eterna. Y esa educación, hermanos, es buscar cuál es la voluntad de Dios para que nosotros seamos, o nuestros hijos sean hombres de bien, para que nuestras hijas también se comporten de acuerdo a la norma cristiana que la misma palabra de Dios nos dice. Los padres necesitan saber en qué consiste el camino del Señor. Por eso es importante que primeramente los padres sean los que impartan la educación, pero ellos la deben de conocer. Vamos a un primer texto que está en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 8. La palabra de Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos declara. Dice que es bueno para el hombre. Lo que es bueno para el hombre es el conocimiento por medio de su palabra. Por eso el profeta lo dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Lo que está registrado en su santa palabra. Entonces nosotros debemos de adquirir, hermanos, este consejo para prepararnos como padres, pero también la palabra de Dios dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Es decir, ¿qué va a demandar Jehová con el conocimiento que Él me ha revelado a través de su palabra? Aplicarlo con justicia, porque la palabra de Dios lo dice. Es decir, ordenar la vida de acuerdo al juicio de Dios o al juicio de su ley. Amén. Eso es lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros como padres, porque es bueno.
adquirir ese conocimiento, pero aplicarlo con justicia. Y la justicia quiere decir darle a cada uno lo que le corresponde. Si el hijo es bien educado, va a tener frutos de bendición. Si al hijo se le descuida y no es mal educado, desafortunadamente sus frutos no van a ser de bendición. Entonces la palabra de Dios nos dice amar y misericordia. Es decir, puede ser con rectitud y con bondad. Amén. Y el versículo termina diciendo, y caminar humildemente con Dios. Cuando los hombres caminan con Dios, ponen su vida en armonía con la voluntad divina. Entonces, como la misma palabra, hermanos, a través de este versículo inspirado por el Espíritu Santo, a nosotros los padres nos da la responsabilidad para adquirir conocimiento, para aplicarlo con justicia y ser humildes ante la presencia de Dios, buscar la armonía de Dios para hacer su voluntad y aplicarla a nuestro hogar. Y vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo uno de sus siervos aplicaba en justicia lo que Dios le había revelado a través de su palabra. Vamos al libro de Génesis, vamos a ver el ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 19, la escritura dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando el Señor, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios confiaba en Abraham porque lo conocía, instruía a su pueblo y a su familia, por precepto y por ejemplo. En cada lugar donde iba, invocaba la presencia de Jehová por medio de altares. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí la palabra de Dios al tomar el ejemplo de Abraham? Que él instruía el conocimiento que le había revelado el Señor y lo ponía por obra, por precepto y por ejemplo en su casa. Entonces, él aplicaba la justicia y el juicio de Dios conforme lo había entendido. Y Abraham, hermanos, era un hombre que estaba en constante comunión con Dios. Vamos a leer un versículo donde la Biblia nos revela de cómo él invocaba la presencia de Dios en cada lugar donde él iba. Y estos ejemplos, hermanos, son para nosotros. Debemos de seguir este ejemplo para instruir a nuestros hijos, a nuestra familia, adquirir el conocimiento que es bueno y aplicarlo por precepto, es decir, por conocimiento, pero también por ejemplo. Entonces, como la misma palabra de Dios nos ilustra de cómo debe ser la educación en el hogar por medio de los ejemplos que estamos leyendo. Amén. Aquí vemos a Abraham sometiendo su familia, sometiendo al pueblo, sometiendo a su hijo a la voluntad de Dios. Y en cada lugar, como mencionas, esa bendición de invocar el nombre de Dios a través de altar, nos habla que el primer altar que se edifica es en el hogar, Amén. es en el culto familiar. Es un altar espiritual, hermanos. Es donde la presencia de Dios se invoca y ese lugar es santo, porque Dios está ministrando esa familia. Ahí vemos, hermano, que Abraham tenía el conocimiento de un altar espiritual. Por eso cada agradecimiento en cada lugar donde él iba dejaba una señal, que ahí la presencia de Dios se manifestaba a través de la oración y a través de buscarlo en el culto familiar. Por eso vemos la obediencia y el sometimiento en la casa de Abraham. Por eso vemos, hermanos, ese amor que le llama a Dios Padre de la fe, porque él caminaba siempre por fe, Amén. agradeciendo a Dios sus principios y sus bondades. Y vamos a leer, hermanos, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, y el versículo 7 y 8, nos dice de cómo Abraham hacía los altares para invocar la presencia de Dios. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que cuando Dios le da la promesa a Abraham, es porque en él había visto una obediencia. Amén. Porque en él había visto esa cualidad
en la cual él había vencido al viejo hombre, y por eso obedeció Abraham al Señor, y él a manera de invocación levantaba altares. Los altares que hacía Abraham eran altares literales. La Escritura nos enseña que se iban a los montes altos y hacían un altar, y sobre el altar en ocasiones hacían holocaustos, y ahí manifestaban la presencia de Dios a través de esos ritos que hacían, que para nosotros son símbolos. Y ahora ese altar, hermanos, ya no es un altar literal, sino es un altar simbólico. Y ese altar simbólico, hermanos, debe de ser sembrado, debe de ser puesto primeramente en nuestro hogar. El versículo 8 de Génesis 12, la Escritura sigue diciendo: y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Entonces, donde quiera que iba Abraham, buscaba la dirección de Dios, e invocaba su nombre. ¿Por medio de qué? Por medio de los altares, que eran un símbolo de adoración, de comunión y de respeto. Y así educó a sus hijos y a su descendencia en estos caminos. Pero también veamos un ejemplo, hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, de cómo la misma palabra de Dios nos muestra, nos enseña por qué nuestro hogar es la primera escuela. Así como Abraham instruía a su familia primeramente y después a su pueblo, vamos a ver el ejemplo aquí de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en su niñez y juventud recibió su educación en el hogar. Y aquí en Lucas capítulo 2, versículo 40, lo dice. Lucas capítulo 2, versículo 40, la Escritura dice: y el niño se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo en la niñez de nuestro Señor Jesucristo, la misma palabra de Dios nos dice que en su niñez nuestro Señor Jesucristo crecía y se fortalecía. Ahora, ¿qué quiere decir que crecía y se fortalecía? Este pasaje, hermanos, describe la niñez de Jesús hasta que tuvo la edad de 12 años. Recordemos, hermanos, que según la tradición judía, porque estamos hablando en ese ambiente, en ese tiempo, que fue literal, un niño judío a los 3 años de edad ya se le vestía con la vestimenta judía a los 3 años de edad. Cuando cumplía 5 años de edad, es lo que dice la tradición, pero también, hermanos, hoy en día lo siguen poniendo y lo siguen haciendo los judíos ortodoxos. A los 5 años de edad, estos niños ya se sabían parte del Pentateuco o de la Torá. Ya tenían grabados en su mente ciertos pasajes a la edad de 5 años. Y cuando llegaban a la edad de 12 años, como nuestro Señor Jesucristo, se hacía la transición de la niñez a la juventud. O sea que ellos dejaban de ser niños a esa edad, a la edad de 12 años, y empezaba su juventud. Y ya se les consideraba a ellos como los hijos de la ley. ¿Por qué? Porque descendían de la línea de Abraham. Entonces es importante, porque aquí la Biblia, lo que acabamos de leer, aquí en Lucas capítulo 2, versículo 40, donde la Escritura dice, nuevamente lo leemos: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Es decir, el niño Jesús crecía en su desarrollo físico, en su desarrollo mental, en su desarrollo espiritual, pero siempre era instruido por sus padres, porque el niño Jesús, hermanos, en su humanidad fue un niño normal, porque la misma Escritura lo dice. Él se desarrollaba, crecía en su área espiritual, en su área física, en su área mental. Él era instruido, él era enseñado principalmente por su madre. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo la misma palabra de Dios nos pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo era su niñez y cómo fue su educación en su hogar. Amén. Recordemos, hermano, que estamos hablando de la primera escuela, donde el niño va a ser instruido por quién, hermano. La primera maestra humana que él tiene, su madre. Recordemos, hermano,
que habían escuela para los rabinos. Los niños tenían que ir a esas escuelas, niños que tenían para llevar a la escuela. Pero Jesús fue instruido, hermanos, a través del oral. La madre siempre estaba mencionándole la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Por eso el carácter de Cristo fue formado, hermanos. Por eso esa comunión que tiene con Dios en el conocimiento de oír su palabra le trajo el crecimiento y la sabiduría a Jesús por medio de la enseñanza que da a la madre. La madre, hermanos, fue la primera que instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte del Señor. Ahí es el primer trabajo de la madre. Recordemos, hermano, que Jesús la pasó su infancia un niño común, un niño normal, un niño no pensando que es el Hijo de Dios, sino un niño que estaba guiándolo la madre, como esos pequeñitos que ahora están en los hogares, que los padres tienen cuidado para ellos. Él fue instruido, hermanos, en las rodillas de su madre. Eso lo dice el libro del deseado de todas las gentes. Vemos la vida de Jesús, pero vemos el sometimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue la que penetró en el corazón de Jesús y por obediencia a ella, él siguió caminando. Por eso dice, crecía en sabiduría, porque la palabra de Dios le daba sabiduría y le daba inteligencia. Por eso lo vemos, hermano, creciendo. Queremos que nuestros hijos sean sabios, inteligentes, con un espíritu noble. Hermano, instrúyelo desde pequeñito, para que él sepa honrar la ley de Dios, amar a Dios y conocer cada día más al autor de la fe. Enséñale, querido hermano. Ahí, hermano, era una bendición que llevaran a todos los niños al conocimiento de la verdad. Si ese pueblo no estaba sujeto a lo que Dios demandaba, era un pueblo bajo maldición. Por eso la palabra de Dios dice, instrúyelo, que esa palabra llegue a los hogares, que esa palabra llegue a la casa. Amén. Por eso estamos diciendo de la primera escuela. Así es, y la palabra de Dios nos sigue instruyendo, hermanos. Y aquí en el versículo 41 de Lucas 2, la palabra de Dios dice, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Hace rato comentábamos que a la edad de 12 años ellos ya eran considerados hijos de la ley y por lo tanto ellos ya practicaban todas las tradiciones, los ritos, pero también celebraban las fiestas. De las 7 fiestas que lo celebraban los judíos, hermanos, aquí habla de la Pascua. Entonces el niño Jesús, a la edad de 12 años, que ya era un adolescente, acompañó a sus padres. La escritura sigue diciendo en el versículo 42, y cuando tuvo 12 años, o sea, como aquí la misma palabra lo confirma, y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, como la palabra de Dios, hermanos, nos instruye y nos dice, María, su madre, y José, a quien Jesús aceptó durante su niñez, aceptó el cuidado paternal y la protección de José, y se sometía a él, y como parte de su educación le enseñó un oficio, el oficio de carpintero. Entonces, hermanos, como la misma palabra de Dios nos instruye y nos dice que mientras el desarrollo del niño se está formando por los años que están pasando, se le debe de instruir lo que comentábamos hace un rato, en su desarrollo físico, ejerciendo su cuerpo para que esté saludable, sometiéndolo a una alimentación correcta, en su área espiritual, que él vaya adquiriendo la sabiduría por medio del conocimiento de su palabra, y en su área moral, en su mente, en su inteligencia. Pero la misma palabra de Dios confirma de cómo el oficio de su padre, Jesús lo aprendió, pero lo aprendió porque su padre lo enseñó. Amén. Aquí vemos en el libro de San Marcos, en el capítulo 6 y el versículo 3, cómo la palabra de Dios confirma. San Marcos 6:3, la palabra de Dios dice, no es este el carpintero, o sea, hablando de Jesús, ¿quiénes? Los judíos, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Entonces, como la palabra de Dios, hermanos, si ustedes se fijan, nos está hablando de la familia. Está hablando de Jesús y lo menciona como carpintero, porque había adquirido ese conocimiento que José le había instruido. Pero también nos habla de la familia, nos habla de su mamá, nos habla de sus hermanos, nos habla de sus hermanas, y cómo el pueblo lo juzgaba y se escandalizaban de ellos. Entonces Jesús, hermanos, antes de emprender su ministerio terrenal, había aprendido el oficio de carpintero. ¿Y dónde lo aprendió? En su casa, en su hogar. ¿Por qué? Porque su padre, a quien él aceptaba, tuvo ese cuidado para ver hacia el futuro, y es lo que nosotros debemos de hacer. Es por ello que nosotros mandamos a nuestros hijos a las escuelas, para que se instruyen, para que adquieran un conocimiento por medio de un oficio, de una profesión, para que sean hombres de bien. Pero todo esto, hermanos, va en concordancia, va en armonía, porque así como se les enseña y se les manda a las escuelas, en el hogar se les debe de instruir para que adquieran el conocimiento de Dios, para que sean hombres de bien para su futuro. Amén. Recordemos, hermano, que en el hogar de Jesús había carencia. Son pobres, hermano. Y él no tenía, hermano, ese don de ir a la escuela rabínica, sino él tenía, hermano, que ser instruido con el consejo del Padre. Y eso mismo hermano, ese tiempo que Jesús aprendía ese oficio del Padre, su mente estaba ocupada, no era una persona ociosa, no era una persona que estuviera desperdiciando el tiempo. Eso, hermano, habla de que la mente de Jesús estaba en obediencia y en sujeción a sus padres. Él no fue, como dice el libro de los evangelios, él no fue letreado, o sea, él no fue a la escuela, él todo el conocimiento lo tuvo bajo los rollos que se fueron escritos, los que mencionaba su madre. Por eso, hermanos, dice Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Jesús vivía en Nazaret y Nazaret se consideraba una ciudad peligrosa, pero aún la mente de Jesús, ocupada en el oficio, ocupado en la disciplina, tenía una mente limpia. Él era una persona trabajadora, una persona sometida a sus padres. ¿Por qué? Porque fue instruido desde pequeñito en los caminos del Señor. Ahí lo vemos, hermano, cómo Dios bendice esa familia. ¿Por qué? Porque la instrucción la tienen desde el hogar. Amén. Desde ahí, hermano, si tu papá, tu mamá no pueden darte una profesión de universidad, pero estás aprendiendo el oficio del Padre, hermano, honra a ese Padre, porque Él está haciendo lo mejor, está dando más de lo que Él no puede económicamente, pero ese oficio te va a traer bendición para ti y también para la vejez de los padres. Por eso Jesús, en obediencia, nunca anduvo perdiendo el tiempo. Su mente estaba limpia. Amén, así es, hermano. Pero la misma palabra de Dios, hermano, nos sigue dando instrucciones de cómo debemos nosotros de esforzarnos y de tomar la responsabilidad que Dios nos da como padres. Los hijos, hermanos, que vienen al mundo no son por casualidad. Desconocemos el caso de cada uno de nosotros porque es diferente. Pero al estar presentes los hijos en nuestro hogar o en nuestra vida, nosotros adquirimos derechos para que ellos sean educados y para que ellos guarden, hermanos, el temor, el conocimiento de Dios a través de nuestro ejemplo. La palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en Lucas capítulo 2, versículo 51, hablando de la niñez, pero ahora de la juventud de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Es decir, los obedecía porque estaba sujeto a ellos. Aunque Jesús sabía que José no era su padre, se sometía respetuosamente a él, como se espera que un hijo se someta a su padre mientras permanece en el lugar paterno. Nuestros hijos, hermanos,
independientemente de la edad que tengan. Obviamente, si son niños, están sometidos al padre, pero aún siendo jóvenes adultos, no importando la edad que tengan y que vivan con los padres, estén bajo el techo paterno, están sujetos a obedecer a Dios. Así tengan 30, 25 o hasta 40 años, como en el caso de Isaac con Abraham. Mientras estén en el techo paterno, ellos deben de someterse al Padre en obediencia, no como castigo ni como imposición, sino como respeto. O sea, pedir el consejo del padre o de la madre. Y el padre y la madre les deben de aconsejar, aún teniendo una edad ya adulta, y los deben de guiar. Si ellos toman una decisión personal, obedeciendo o no obedeciendo lo que los padres le están aconsejando, bueno, ya fue decisión de él, pero usted ya habló. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que el Señor nos da, y aquí lo confirma con la escritura que estamos leyendo. La palabra de Dios dice que Jesús estaba sujeto a la autoridad de ellos. Amén. Mientras permanecía en el hogar. En el versículo 52, la escritura vuelve a mencionar, así como mencionó que Jesús en su niñez crecía y se fortalecía, ahora en su juventud lo dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, para con Dios primeramente y para con los hombres. Amén. Jesús, tanto en su niñez como ahora en su juventud, fue instruido por sus padres para desarrollar un carácter armonioso y sus facultades físicas, mentales y espirituales. Entonces, ¿cómo nosotros vemos, hermanos, cómo a través de este ejemplo, que es un ejemplo supremo, cómo nuestro Señor Jesucristo fue instruido en su hogar, tanto en su niñez como en su adolescencia? Él crecía en sabiduría. ¿Y por qué crecía en sabiduría? Porque estaba expuesto a la instrucción del Padre y principalmente de la Madre, que le abría la Torá, el libro de la ley, y le enseñaba, le decía, le explicaba lo que Dios había dejado registrado. Ahora bien, así como la Biblia nos muestra cómo debe ser la educación cristiana en el hogar, qué se debe de impartir a los hijos, vamos a considerar algunos ejemplos importantes también, en los cuales nosotros tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos, tenemos el deber de impartirles conocimiento, de guiarlos por los caminos de justicia, de instruirlos, de adiestrarlos para que en un momento dado ellos mismos busquen la voluntad de Dios en su palabra, de adiestrarlos, de cómo leer las escrituras, de cómo entenderlas, de cómo orar, de cómo adorar, así como Abraham instalaba los altares espirituales. Ellos deben de aprender la adoración, la alabanza. En fin, hermanos, la Biblia nos sigue dando muchas instrucciones, pero vamos a considerar un caso aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18, donde la Escritura nos dice lo siguiente: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. O sea, esta fue la voluntad de Dios para que los padres instruyeran a sus hijos, y lo hace con estas palabras. Dice, pondréis estas mis palabras, se está refiriendo a la ley. Dice, primero en vuestro corazón y en vuestra alma. Y luego dice, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Debemos de entender aquí a lo que se estaba refiriendo. Aunque los judíos lo hacían de una manera literal, ellos se colocaban unas tiras de cuero en la mano y en la cabeza. Esas tiras se les llama filactelias, así se les llama,
que eran unos pedazos de cuero, y ellos se las amarraban a su mano y se las amarraban a su cabeza y tenían una cajita también de cuero, y dentro de la cajita ponían unos trozos o pedazos de pergamino con pasajes bíblicos. Entonces ellos se las amarraban a la cabeza y a la mano, y la mano se la llevaban a su corazón. Por eso dice que las ataréis a tu corazón. Ellos lo hacían de una manera literal, nosotros lo hacemos de una manera simbólica. Y quiere decir que la ley de Dios, la palabra de Dios, la debemos de llevar por frontales en nuestra mente para ponerlas por obra, pero las debemos de guardar ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios nos muestra cómo ellos lo hacían de una manera literal, pero nosotros lo hacemos de una manera simbólica. Amén. El Padre, hermanos, tiene el deber y responsabilidad de enseñar primero en su casa, después fuera de su casa, a donde Él vaya, y antes de acostarse y después de levantarse. Y eso lo dice aquí en el versículo número 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, la palabra de Dios nos instruye a nosotros como padres de presentar la palabra de Dios a nuestros hijos en todo lugar. Dice, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te cuestes y cuando te levantes. Y aquí nos está hablando, hermanos, del culto de la familia, del culto familiar. O sea, qué importante es impartir el culto familiar en nuestro hogar. Y una vez más lo enfatizamos acerca del culto familiar. Amén. Esa bendición, hermanos, que el Señor deja institución sagrada en la familia, deja un lugar especial en el sacerdote del hogar, hermanos, que es el varón. El Señor demanda, hermanos, que en ese altar esté edificándose, hermano, esa ley divina de Dios. La ley de Dios, hermanos, es el carácter de Jesús, es el carácter de Él. Formemos ese carácter siendo obedientes a las leyes divinas del Señor. Por eso, hermanos, dice que las repitas en tu casa, que al acostarte, cuando te levantes, unamos a la familia. Que ese sacerdote, hermano, esté en armonía con Dios, en obediencia con Dios, en buscar cada día su consejo para llevar esa palabra a los hijos, para llevar esa palabra a la esposa, para que se edifique, hermano, ese hogar con el cimiento que es Cristo Jesús. Es una bendición cuando hay oración. Cuando esté el culto familiar, estamos poniendo un cerco de protección, porque la presencia de Dios, hermano, hace que el enemigo, todas sus tinieblas, su maldad, hermano, se desaparezcan, porque la presencia de Dios inunda tu hogar con la armonía que Él da. Por eso el enemigo, hermano, estorba el culto familiar, porque no desea que ese hogar esté cimentado en la roca que es Cristo, que ese hogar esté edificado, que esa familia esté cada día unida. En los jóvenes, hay consejo para los jóvenes a través de la enseñanza que dé el Padre, el decir una amonestación, el de dar un consejo. Óyelo, como dice Proverbios 1:8. Oye la dirección de tu Padre y atiende el consejo de la madre. Amén. Ahí Dios habla del hombre y de la mujer, matrimonio, institución sagrada de Dios, y en el orden que Dios deja la familia, hombre y mujer, para procrear y formar el matrimonio. Amén. Entonces, Amén. hermanos, hemos visto cómo parte del deber del padre para instruir, para enseñar a sus hijos, precisamente está en la enseñanza. Hemos leído de cómo la Biblia nos muestra en un pasaje de cómo debemos de enseñar a nuestro hogar. Obviamente hay muchos más versículos, pero nada más vamos a enfatizar en este. Pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de guiar a nuestros hijos. Y es por eso que para guiar a nuestros hijos en las decisiones que ellos vayan a tomar, en los caminos que ellos vayan a formar, o inclusive para su desarrollo físico, para su desarrollo espiritual, para su desarrollo mental, deben de estar cimentados en la palabra de Dios. Así hemos visto cómo lo hacía Abraham.
Hemos visto cómo en la casa de José y María lo hacían con el niño y después el adolescente Jesús. Y ahora vamos a considerar un texto en el Antiguo Testamento donde la palabra de Dios nos habla de cómo debemos de guiar a nuestros hijos, pero siempre y cuando nosotros somos guiados por Dios, porque primero es la guianza de Dios para nosotros, y esa misma guianza nosotros la debemos de enseñar por precepto hacia nuestros hijos. Vamos a considerar la experiencia del pueblo de Dios después de que fue liberado de la cautividad, cómo milagrosamente el Señor guió a su pueblo durante su camino a la tierra prometida. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 13, Éxodo capítulo 13 y el versículo número 21, donde la palabra de Dios nos dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios, hermanos, personalmente guiaba a su pueblo. Él se manifestaba de una manera física a través de esa nube en el día. Él los protegía, los cubría de las inclemencias del desierto. Pero también, hermanos, les señalaba, los guiaba, porque así lo dice la palabra, los guiaba por el camino que deberían de ir. Y de noche se manifestaba en una columna de fuego, una columna ardiente, donde la presencia de nuestro Dios se manifestaba en señal de protección, en señal de cuidado. ¿Y por qué lo hacía Dios? Porque los amaba. Y este ejemplo, hermano, nosotros lo debemos de tomar de una manera simbólica para guiar a nuestros hijos en los caminos que vayan a tomar. El Señor guiaba a su pueblo para llevarlos a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Amén. Nosotros estamos apercibidos para guiar a nuestros hijos a la Canaán celestial. Por eso es de que de día y de noche la presencia de Dios se manifestaba. La autoridad, la responsabilidad de los padres debe de ser de día y de noche, para instruir, para guiar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para llegar a la Canaán celestial. Es por eso, hermanos, que estamos tomando estos ejemplos. Cuando Dios personalmente guiaba a su pueblo por medio de manifestaciones gloriosas, por medio de manifestaciones supremas, de día y de noche, todo el tiempo estaba con ellos. ¿Por qué? Porque los amaba. Nosotros amamos a nuestros hijos. Tal amor inconmensurable, hermanos, no se puede describir con palabras. Nosotros amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros familiares en general, pero el amor por un hijo, hermanos, es un amor que proviene porque es nuestra misma sangre, nuestra misma carne. Entonces es un amor inconmensurable, porque la Escritura lo dice. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Por qué? Porque tenía ese amor inconmensurable por su Hijo. Y ese mismo amor nosotros debemos de sentir por nuestros hijos. No debemos de ser irresponsables en dejar que ellos hagan lo que ellos quieran o que ellos tomen sus propias decisiones. Esas teorías, esas ideas son ideas mundanales, donde uno está propenso a de que la mentira del diablo le invada su mente. Es por ello de que debemos de estar al cuidado y de guiarlos de día y de noche, con la misma presencia de Dios a través de su santa palabra, para que sean hombres y mujeres de bien. Amén. Entonces, hermanos, aun y cuando el Señor los guiaba, nunca se apartaba de ellos. Y aquí mismo lo dice en el versículo 22, la Escritura dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. Aun cuando los israelitas, hermanos, fueron infieles, es una seguridad para el cristiano arrepentido que Dios no lo va a abandonar en su viaje por la vida. No se ha de ver la columna visible, pero sí podemos sentir su presencia.
Amén. Y ese es el punto, hermanos. Por fe nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestras necesidades. Y nuestra primera necesidad está en nuestro hogar. Nuestra primera necesidad son nuestros hijos. Entonces debemos de ser padres y madres responsables para hacer lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo, de guiarlos de día y de noche. Amén. Y esto, hermanos, hay muchas familias que están pasando tristeza, están pasando dolor, porque los hijos, hermano, tristemente no se sigue el consejo que da la palabra de Dios y los dejan que ellos desde pequeñitos tomen decisiones, hagan lo que quieren, se comporten como ellos quieran y se descuida, hermanos, se descuida esa tarea importante que estar llevándolos en un camino correcto. Pero si es el caso de algunas madres, algunos padres, por ignorancia a la palabra de Dios, muchas veces no se toma ese consejo divino. Este día, hermano, puedes tomar la decisión importante de hacer el culto familiar, de llevar la oración, la palabra de Dios, abrirla, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a que mi hogar esté instituido en el orden tuyo. Amén. Y que si todo lo que he hecho, Señor, no lo conocía, no lo sabía, o posiblemente lo hice, Señor, y soy indiferente a las cosas tuyas. Perdóname, Señor, pero por favor, quiero que mi hogar esté construido en ti. Ayúdame, Señor. Y si hay hijos, hermano, que son rebeldes, hay hijos que tienen un temperamento de rebeldía, de coraje con los padres, hermano, no lo critiques. Lleve esos defectos de carácter a la presencia de Dios. Todo aquello que pasa, hermanos, en el hogar es porque hay algo que hirió al joven. Hay algo que estorbó una relación contigo. Ya sea palabras que ofenden. En vez de decir una palabra grata, los menosprecias, les llamas inútiles, les llamas, pones apodos a los hijos. Recordemos, hermano, que las palabras, nuestras palabras tienen poder. Ya sea bendícelo o ya sea que lleves una maldición. Pidamos a Dios, hermano, por esa alma. Y si ese hijo, hermano, está en rebeldía, muéstrale más atención. Porque muchas veces nos inclinamos más por el hijo bueno, el hijo grato, el hijo obediente. No, hermano, acércate con el que está llorando, con el que está pasando en su corazón dolor y tristeza. Y pide a Dios que te dé sabiduría y que te ayude. El Señor está edificando familias. ¿Cómo? A través de unirnos como familia, como matrimonio, en el culto familiar. Que tú menciones, mi casa y yo serviremos a Jehová. El culto familiar, hermano. Y oremos por hogares, por matrimonios y por ti, querida hermana, que estás pasando momentos difíciles con tus hijos o con tu esposo. Y también el esposo con los hijos. Por eso el culto familiar, hermano, Dios desea consolar esas familias. Amén. Otro de los deberes que nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos es el hábito de disciplinarlos en el estudio de su palabra. Para ello vamos al libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 14, donde la palabra de Dios nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Amén. O sea, esta es instrucción del apóstol Pablo hacia Timoteo. Le dice persiste, es decir, permanece en lo que te enseñaron. ¿Dónde? En tu hogar. En el versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es clara. Nos está diciendo que desde la niñez, así como los judíos a la edad de 3 años, ellos ya sabían porciones de la Torá, así en nuestros hijos debe de ser en un hogar cristiano, que a esa edad ellos ya puedan alabar al Señor, que por lo menos aprendan un versículo bíblico. Por eso la Escritura lo dice: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras.
¿Y quién les enseña las Sagradas Escrituras? Los padres. Amén. Entonces, hermanos, el propósito en este programa y llevando este tema de que la primera escuela es el hogar, es ese. O sea, motivarnos unos a otros para que hagamos de ese hogar un pedacito del cielo, donde la instrucción que recibe el Hijo va a ser una instrucción, una enseñanza para su vida eterna. Entonces, hermanos, hagamos ese propósito. No queremos terminar el programa, hermanos, sin hacer una oración de consagración para que esos hogares donde hoy en día, por cualquier circunstancia, no se lea la Biblia, no se ore, no se alaba a Dios, no se lleve a cabo un culto familiar, que Dios ponga en nuestro corazón el deseo por empezarlo hoy mismo. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, una vez más elevamos nuestra voz, dándote gracias, Señor, porque a través de lo que tú has dejado por escrito en tu santa palabra, tú nos has hablado. Y ese es el propósito, Señor, pedirle a tu Santo Espíritu, Señor, que conmueva los corazones y que sea tu palabra que traiga convencimiento en su vida para hacer un culto familiar en cada hogar que en esta hora nos estén escuchando. Pon en el corazón de los hermanos, de las hermanas, de los ministerios, de los matrimonios que nos estén escuchando, Señor, empezar el culto familiar para poder edificar, cimentar la vida de nuestros hijos, para que sean una honra y una gloria para ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos humildemente. Amén, Señor. Agradecimiento a Dios, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en cada hogar, en cada familia, y en ti, querido hermano, que por primera vez llevaste el culto familiar. Bendiciones y que la paz del Señor esté contigo. Amén.